Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a poner un poquito de pausa porque necesito desconectar una bocina. Listo, no pasó nada. Bueno, estamos aquí eh, en este día para poder terminar eh, nuestro curso por esta ocasión del intersemestral. La semana pasada estuvimos revisando el Sol Negro de la Melancolía, en el caso de particularmente del capítulo sobre la depresión femenina, escrita por Julia Kristeva, y además también un texto en compilación. Ay, perdón por el ruido, pero vivo al lado de una avenida, entonces como que ahorita se les ocurrió pasar a todos. Pero bueno, les decía, también leímos un apartado de un texto compilatorio sobre la deuda, eh, y pues precisamente el conflicto capital-vida, ¿no?, que está ahí implícito. Yo quería que viéramos otro capítulo también, pero pues no vamos a alcanzar y no alcanzamos. Además que ese particularmente no está en PDF, pero que es este texto sobre su versión feminista de la economía. Ya lo podremos, si a ustedes les interesa, pues se los puedo pasar en otro momento. Y bueno, pues el día de hoy, para no quedarnos con esa perspectiva de la melancolía, pues vamos a trabajar sobre el aspecto de otra categoría estética, que es la de la ironía. Voy a poner aquí porque luego se me va el tiempo y no me quiero tardar tantísimo, como luego me pasa. Entonces, máximo media hora. Y bueno, para eso tengo muchos materiales que compartirles si les interesa esta temática sobre la ironía, no solamente desde la perspectiva teórica feminista, sino en particular a lo largo de la historia. Entonces, de una historia occidental, pero también desde otras perspectivas que no necesariamente son esas, ¿no? Em, bueno, pues la idea es que podamos compartir esta, esta sesión, algunas ideas que han sido discutidas sobre ironía y en particular lo que nos interesa desde una perspectiva feminista y eh, cómo podríamos ligarla con el arte contemporáneo. Entonces, lo que me gustaría comenzar diciendo es que eh, estas discusiones que se están viendo actualmente habían pasado también durante los primeros años del siglo XIX y finales del siglo XVIII, particularmente porque hay una discusión entre un círculo, digamos, eh, filosófico, estético de la filosofía del arte y la perspectiva desde los círculos artísticos como el inicial eh, o el más joven del romanticismo, que es el círculo de Jena o de Jena, eh, y que en él participaban, por un lado, eh, pues estaban Schleiermacher, justamente quien fue el que hizo toda una distribución eh, sobre los diálogos de Platón, por ejemplo, para poder ser interpretados. Hace precisamente un desarrollo sobre el problema de la interpretación y una serie de clasificaciones muy interesantes sobre filosofía clásica, por ejemplo, y algunos textos de sus propios contemporáneos, dando un ímpetu particular a la hermenéutica. Eh, pues es una de esas figuras que acompañaba el círculo de Jena en ese momento. Jena es una capital cultural muy importante en Alemania a principios del siglo XIX.
Y también, bueno, ahí participaba un círculo de críticos literarios y críticas literarias como Carolina Michelay, que fue la traductora de Shakespeare en alemán y que muchas de las traducciones que ella realizó lamentablemente fueron em, publicadas bajo el nombre de su segundo marido, que era August Schlegel, y bueno, dentro de este círculo de Jena estaban precisamente August Schlegel, estaba Friedrich Schlegel, estaba Schleiermacher, estaba pues ella, Carolina Michelak, estaba Madame Stell, y una serie de personajes, pues, que están haciendo eh, que funcione esa crítica. Ustedes pueden encontrar algunos textos muy interesantes que están en la biblioteca de la universidad sobre la crítica de arte alemana en ese momento y cómo la van desarrollando y sobre todo cómo se apartan eh, del barroco en particular y de algunas perspectivas, por supuesto, que son para ellos bastante, eh, bastante opuestas a este espíritu romántico de principios del siglo XIX. Entonces, al mismo tiempo que está este círculo de Jena, que es muy activo, está también, eh, digamos, la parte de la estética siendo muy fortalecida porque recuerden ustedes que en 1804 es cuando muere Kant y precisamente a finales del siglo XVIII es cuando surgen las tres grandes críticas que dan un piso muy importante teóricamente, hablando de la naciente rama de la estética dentro de la historia del pensamiento. Entonces hay un movimiento importante en ese momento vinculado con una particular movimiento artístico, que es un movimiento político, teológico, artístico, económico, en fin, ¿no? Como es el romanticismo. Entonces, ahí el idealismo alemán por un lado y el romanticismo alemán por otro, tienen ciertos enfrentamientos y pues en particular ambos movimientos descubren una obra que va a ser muy influyente para ellos, ¿no? Para ellos y para ellas, es La doctrina de la ciencia de Gottlieb Fichte. Y este texto, que es un texto que incluso cuando se publica, lo confunden con un texto problematizador kantiano, pero pues no es Kant el que escribe, sino es Fichte, quien además, bueno, tiene esta relación directa, personal, contemporánea con Kant, y ahí están tratándose estos asuntos precisamente de la construcción de este sujeto sensible que tiene toda esta problematización de la estética, ¿no? Entonces, hay una intuición de la que habla Fichte en esta doctrina de la ciencia, que se llama, pues, la eh, intuición intelectual, que significa cuando se siente una experiencia de la propia, o sea, es decir, cómo experimentamos nuestro propio pensamiento y no necesariamente esa experiencia solamente empírica o sensible externa, ¿no? Sino cómo hay varios niveles, una intuición sensible que sería del mundo externo a partir de nuestra corporalidad, pero cómo es que a través de todas las experiencias sensibles del mundo también experimentamos otra cosa más, que es la propia construcción de nuestra subjetividad, ¿no? Es un poco, pues, eh,
más complejo de lo que estoy diciendo. Por supuesto, no es un poco, es muchísimo más complejo de lo que estoy diciendo ahorita. Pero bueno, esta doctrina de la ciencia se vuelve súper importante para la generación del 19, ¿no? Del siglo XIX, y con todas las líneas que van a desarrollar tanto el romanticismo como las vanguardias, como los propios discursos teóricos sobre la estética y la filosofía del arte. Em, la siguiente, digamos que uno de las cuestiones que nacen a partir de esa doctrina de la ciencia, que la toman tanto el círculo romántico de Jena como el idealismo alemán, en 1798, en 1789, perdón, se publica en una revista del Círculo de Jena, o de Jena, que se titula este círculo, bueno, que esta revista más bien se titula Ateneum, y ahí se publica por primera vez un documento que habla sobre la ironía moderna en términos de ser la categoría más importante para el romanticismo. Por supuesto, esto va a entrar en confrontación con una filosofía del arte realizada por Hegel desde 1817 hasta bien entrados 1830, que es cuando constantemente está dando una serie de cursos que van generando estos apuntes que ahora conocemos como la filosofía del arte o la estética hegeliana, y en donde se confrontan precisamente estas ideas entre el romanticismo y el idealismo alemán. Y una de las confrontaciones principales que tienen, pues es precisamente eh, que el romanticismo de este círculo de Jena está colocando a la ironía como una de las fuentes más importantes críticas de la modernidad, mientras que para Hegel la ironía no tiene cabida en una estética o filosofía del arte y por supuesto en la producción de arte, ¿no? Entonces están en caminos distintos. Eh, para el círculo romántico de Jena, la ironía es importantísima porque tiene la capacidad poética de construcción de distintas subjetividades, ¿no? A partir de la experiencia del mundo, mientras que para Hegel la ironía es una debilidad del espíritu, es una enfermedad eh, que fisura y que provoca eh, desmoronamientos en esta idea que acompaña mucho la filosofía del arte de Hegel, que es la relación del individuo con el Estado. Entonces ya desde ahí observamos cómo la ironía para Hegel va a ser denominada como femenina, como débil, como enfermiza, como vulgar, como corporal, como una serie de características que ustedes pueden encontrar en la introducción, que es en donde él se deshace de esta categoría para poder entender el arte. Y bueno, posteriormente, en esta historia que voy a hacer muy rápida, hay un texto que es el de Kierkegaard y que es a uno que me gustaría hacer mucha alusión porque tiene mucho que ver con lo que pensamos o lo que he escuchado que muchas personas expresan desde el momento contemporáneo sobre la ironía. Y es que Kierkegaard se da cuenta de que Schlegel en sus fragmentos en donde habla de la ironía en, en esta revista del Ateneum, pues hace referencia a toda una tradición anterior sobre el problema de la ironía y por supuesto va a encontrarse con la figura socrática, mientras que Hegel lo que está discutiendo es la ironía propuesta por el círculo de Jena y está deshaciéndose de una categoría estética dentro de la filosofía del arte. Entonces, Kierkegaard se da cuenta de ello y justamente hace un texto que reúne toda una discusión y empieza a decir, bueno, es que Hegel lo que no ve es
la propia tradición de la ironía, que no solamente es moderna, sino que hay una serie de relaciones hacia atrás, ¿no? En el momento clásico, ya sea griego, romano, ya sea en ciertos momentos de la Edad Media, en fin, Kierkegaard eh, hace ese recorrido y justamente lo que encuentra es que Hegel tiene un prejuicio contemporáneo con la ironía por la relación que ésta tiene con el círculo de Jena, sin darse cuenta que para el propio pensamiento es importantísima y que no puede eh, simplemente dejarla fuera, ¿no? Porque incluso la figura de Sócrates dentro de otros momentos del sistema de pensamiento, pues son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para la ética, con el momento moral socrático y cómo usa determinadas estrategias irónicas. Entonces, eh, una cosa que podemos retomar de Kierkegaard a propósito de esto es cuando encontramos que hay estos juicios sobre la ironía que tienden a solamente voltear al momento contemporáneo y de hablarlo desde una cuestión muy particular y concreta, ¿no? Como si de ello dependiera toda la historia propia de la ironía, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder voltear a ver a los afectos alegres, como puede ser la ironía, como es el humor, como es la risa, como es la parodia, como es la comedia, como es toda una serie de relaciones familiares entre los afectos alegres, pues precisamente nos hablan que hay muchas más cosas y hay toda una tradición en la historia del arte que no debemos descartar, ¿no? Entonces, bueno, este texto es muy bueno, él maneja algunas figuras como el héroe trágico, que es más nietzscheana, bueno, no es nietzscheana en este sentido que lo maneja Kierkegaard, porque lo están escribiendo al mismo tiempo tanto Nietzsche como Kierkegaard, ¿no? Pero da cuenta de que hay figuras como el ironista, que no es lo mismo que el héroe trágico, o como una figura profética de la cual también va a tomar, por ejemplo, ciertos elementos kierkegaardianos, la escuela de Frankfurt, en particular, bueno, muchas de las cuestiones que encontraremos con Benjamin en ello, ¿no? El uso de los heterónimos, es decir, cómo Kierkegaard va en contra de la idea de autor y que muchas de sus piezas, de manera general, pues es precisamente toda esta cuestión de ser capaz de ser una multitud y no ser un sujeto unidimensional. Y bueno, por supuesto que para nuestra posición en el mundo es muy importante tener en cuenta también el estado de ánimo que después también hablarán otros pensadores, otras pensadoras a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? A partir de los afectos, del estado de ánimo y de la experiencia este, que tenemos del mundo a partir, pues, precisamente de las emociones, de los afectos y de la sensibilidad en particular. Bueno, no me puedo detener muchísimo en esto, pero como vamos haciendo esta línea, ¿quién más ofrece una perspectiva sobre estos afectos alegres? Pues es Baudelaire, también lo cómico y la caricatura. Es muy interesante, sobre todo, si ustedes se encuentran con este documento, que este texto, que es lo cómico y la caricatura, pero el que tiene el prólogo de Valeriano Bozal, porque en el prólogo Valeriano Bozal nos hace da cuenta, pues, de cómo desde los romanos la idea de particularmente desde los romanos, la idea de lo cómico, del humor, de la risa, etcétera, están unidos a un juicio eh, de clase que se encuentra vinculado con la muchedumbre, con el pueblo, con las masas, como lo van a decir algunos de estos autores, ¿no?
Es decir, que hay esta idea de que la élite tiene acceso a la belleza y puede entender la belleza, pero que el pueblo, aunque no entienda la belleza, puede, todavía le queda algo, ¿no? Que no es tan ensalzable como la belleza y que es la risa, ¿no? O sea, la risa vinculada a una relación, eh, digamos, a una perspectiva clasista, ¿no? De las experiencias a las que podemos acceder a través del arte, ya está muy puesta, digamos, en el horizonte de interpretación sobre los afectos alegres desde hace mucho tiempo. Entonces, es como si todo aquello que tuviera incluidas estas críticas irónicas, humorísticas o cómicas, por decir solamente tres, fuera ya parte de la vulgarización o de un arte menor también en el que se pueden posicionar, ¿no? Y bueno, por supuesto, ahí van a venir una serie de textos como La risa, de Henri Bergson, en donde va a hablar precisamente también de cómo la risa, busca la colectividad, cómo la multitud es un mecanismo importantísimo para este afecto alegre y cuáles son ciertas dinámicas o herramientas que funcionan para ellas, ¿no? En el 33, en 1900, perdón, en el 36, hay otro texto que escribe un musicólogo que se llama Vladimir Yankelevich, y que es también la ironía, y la ironía va a tener ciertas asociaciones también con la música. Eh, para Yankelevich, prácticamente todos sus ejemplos de este texto del 36 son musicales, ¿no? Ahí, por ejemplo, él denomina a la ironía como un movimiento de conciencia irónica, ¿no? Es decir, siempre hay una especie de movimiento en el uso de la ironía. También hay una relación con el plagio, ¿no? La ironía no cree que existe un sujeto absoluto, y eh, que sea fundante o que sea esencialista, ¿no? Vamos viendo a dónde nos vamos acercando justamente con esta serie de ideas para lo que nos dice la teoría feminista, y la ironía pues también se le confronta a los totalitarismos. En este sentido, bueno, hay una relación entre el texto del 36 de Yankelevich y hay esta relación con Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, porque Hannah Arendt constantemente hace alusión en algunos fragmentos de este texto cómo se usa por parte de algunas figuras ciertos recursos irónicos, ¿no? Cómo se le contraponen en las prácticas sociales colectivas, pero también cómo se los apropian las figuras totalitarias, ¿no? El ejemplo particular que ustedes saben aquí es pues, la forma en la que se organiza el Estado Nacional Socialista en Alemania y cómo se apropia de otras cuestiones que ya venían, digamos, arrastrando ciertas masificaciones, ¿no? Por ejemplo, ella dice, los totalitarismos no son nada creativos, lo que hacen es vincularse, por ejemplo, con ciertas religiones, y en esas venas es en donde se puede llevar a cabo estas formas. En lo único que sí son creativos los totalitarismos, pues son en la forma en la que pueden crear muchas estrategias burocráticas, ¿no? O sea, el totalitarismo es muy creativo en términos burocráticos porque precisamente esos términos burocráticos son los que deshumanizan y apartan y hacen que el pensamiento crítico pues deje de funcionar.
Por supuesto, del texto que yo les había dicho hace un momento, ¿no? Que es importantísimo para la estética y la filosofía del arte y que va a hacer referencia a muchos de los textos de arte contemporáneo, pues es por supuesto la filosofía del arte de Hegel. Pero, por ejemplo, alguien que se da cuenta o que da cuenta de todas las críticas a la figura femenina de la ironía, pues es Carla Lonzi, tiene este texto que se llama Escupamos sobre Hegel, en donde precisamente a partir desde una perspectiva marxista, eh, anarquista y por supuesto bastante colectiva en el sentido artístico, pues contrapone muchas de las cuestiones que están en esa perspectiva hegeliana sobre lo femenino, sobre la idea de familia, sobre la idea y la distribución del trabajo, sobre el propio, la misma construcción del concepto, en fin, pues es un libro bien interesante y por supuesto ella resalta bastante la figura de la ironía en la teoría feminista. En el sentido de arte contemporáneo, también tenemos otro texto que es del 99, que es de Valeriano Bozal, que es el mismo que hace el prólogo a Lo cómico y la caricatura de Baudelaire, y que tiene que ver pues precisamente con la necesidad de la ironía en el arte contemporáneo y cómo el Estado con estas características del totalitarismo que ya habíamos analizado con Hannah Arendt o que podemos verificar, si ustedes quieren, en el propio texto, este, pues él se da cuenta o da cuenta de que una de las principales categorías que usa el Estado es la de lo sublime, ¿no? Para poder indicar qué es el Estado. Por eso, al lado del Estado hay una vinculación con ciertas producciones artísticas que tienen que ver con lo escultórico y con lo monumental. Y por supuesto que lo escultórico, lo arquitectónico, lo monumental tiene que ver con ciertas figuras protagónicas masculinas, ¿no? Y al hacer que lo sublime sea más grande que el sujeto que pasa al lado de él, al hacer que el Estado sea algo tan importante, al hacer que eh, se pueda fundir el sujeto con el Estado, es más fácil, pues precisamente que pueda dar su vida frente a esta categoría de lo sublime. Entonces, el Estado tomado como sublime, como algo históricamente importante, algo que requiere de nuestra eh, coincidencia y absoluta obediencia, porque eso nunca había pasado, pues es precisamente una de las categorías más problemáticas que encuentra Valeriano Bozal respecto a el arte. Y bueno, él para poner una prueba o un ejemplo de esto, pues da cuenta de cómo se organizaba visualmente, audiovisualmente, el cine de Leni Riefenstahl, que como ustedes saben fue la cineasta oficial del régimen nazi, y cómo esta relación entre la masa, como lo dice todavía en ese texto, y el individuo que es Hitler en planos, contraplanos, picadas y contrapicadas, en fin, con todo el lenguaje cinematográfico, pues hace que se pueda, eh, se pueda vincular más fácilmente esta perspectiva del del totalitarismo en cualquiera de sus formas, ¿no? Porque una de las características que nos dice Hannah Arendt es que el régimen o el origen de del totalitarismo contemporáneo no tiene que ver con un tipo de gobierno desde una ciencia política anteriormente descrita, ¿no? Es decir, puede estar tanto en las democracias en las, como en regímenes socialistas, como en cualquier tipo de forma gubernamental. Entonces, bueno, ahí se va encontrando con algunas de las imágenes que encuentra como esta parte de la ironía, Gross,
con sus caricaturas, que es un anónimo francés, ¿no? Pas de deux, que es un tipo de paso del ballet que es muy difícil, pero que lo bailan aquí en este caso, pues dos contrincantes a partir de este anónimo, de esta gráfica anónima, o apunte sobre el Guernica de algunos de los colectivos anónimos que se quedaron en España y que le hicieron frente al régimen franquista a partir de el anonimato o de la construcción de seudónimos para los personajes, la apropiación del propio discurso, en fin, este, Cuenca también tiene esto con la propia historia de España, que es un binarismo muy específico, ¿no? El que vemos con estos colectivos anónimos y que podemos dar cuenta pues aquí de el hombre y los libros, la mujer y los electrodomésticos en ese momento, pues por supuesto después en el momento de la gran influencia también de el pop art y dentro de un régimen como el franquismo, eh, o que es también de otro equipo anónimo llamado Equipo Realidad, el estudiante muerto en medio de una de las piezas maestras de arte en España, o que se denominaba a sí mismo el hijo de Velázquez, ¿no? En donde están esperando que baje Napoleón y que ahí se va a encontrar con el Papa recibiéndolo con una mujer desnuda y la mujer con un ramo de rosas, en donde todos ellos están participando activamente, ¿no? Y hijo de Velázquez, pues sabe lo que el pintor, lo que el artista en general hace por el discurso de poder. Entonces, por supuesto que hacer algo desde cómo se pinta, es importantísimo para que sea además una imagen que critica la imagen creada, que siempre ha sido una función legitimadora de el propio status quo que se encuentra ahí, ¿no? O una serie de críticas también, por supuesto, a Dalí, a quien, por supuesto, es criticable, ¿no? Después de lo que ocurre con su postura, y una serie de imágenes. En el términos de México, no encontramos muchísimo texto que hable directamente de la ironía, pues tenemos que es el cubo de Rubik, que dice arte mexicano de los años 90, pero bueno, aquí yo lo intervine y es economía y sociología del arte mexicano en el DF en los años 90, porque no encontramos nada más aparte de ello. Y bueno, por supuesto, el inicio de este cubo de Rubik habla de esta idea de la ridiculización y que no puede haber una categoría irónica para Daniel Montero, que no funcionan em, este uso de las figuras retóricas. Sin embargo, es importante decir que no solamente se puede entender como figura retórica o como un tropo, sino que también se deben entender de otras formas, ¿no? Como un análisis del discurso, etcétera. Entonces, aquí Eduardo Avaroa, por ejemplo, retoma el obelisco roto de Newman y es el pretexto también para poder hacerse la pregunta de investigación de ese libro del cubo de Rubik. Y hay otra serie de textos, ¿no? En donde está, por ejemplo, el derrumbe de la estatua en torno a la ruina y la ironía de José Luis Barrios, pero que todavía no dan cuenta de, entonces cómo podemos entender a la ironía. Y justamente mi hipótesis ahí es que pues no dan cuenta porque están haciendo un poco lo mismo que Hegel, ¿no? Es decir, solamente están volteando a ver cómo eh, aparentemente se usa un recurso retórico de la ironía en el momento contemporáneo, sin observar qué es lo que la propia ironía dentro de su propia construcción al interior de la propia historia del arte hace, ¿no? Y en ese sentido, pues la ironía siempre es una postura bastante anárquica
que siempre se va a contraponer a la lógica del Estado y que pues desarrolla una serie de heterónimos, una serie de repeticiones, un uso muy específico del discurso, en fin, ¿no? O sea, y podemos decir que entonces hay muchas piezas de arte feminista que usan estos recursos de los cuales estoy hablando, como por ejemplo esta emisión que hicieron esta Maris Bustamante y Mónica Mayer con eh, Guillermo Ochoa, presentando su proyecto Polvo de Gallina Negra del 83 al 93, o Lorena Wolfer con Soy Totalmente de Hierro, ¿no? Apropiándose de esta idea de la feminidad, eh, construida, como habíamos dicho, como un discurso de poder sobre la subjetividad eh, de nosotras, ¿no? Como mujeres, es decir, cómo se construye una mujer a partir de un discurso en el que participa el orden simbólico de una manera muy evidente, ¿no? Ella lo retoma, retoma ese discurso, incluso el estilo mercadológico, pero lo vuelve otra cosa, ¿no? Y bueno, por supuesto aquí, este es del 2000, Lorena Wolfer tiene todo esto en su página, ¿no? Las estrategias de la ironía, bueno, pues son, siempre se contraponen a la idea de la ley, ¿no? Es algo que hemos encontrado a lo largo de todos estos textos sobre la ironía, sean desde las teóricas femeninas o desde los teóricos que también hacen sus aportaciones. Feministas, en este sentido me refiero a las teóricas, ¿no? O la repetición de elementos que se encuentran en el discurso, o poner en duda la sensibilidad para no entrar en el orden de lo sublime que no permite esa distancia con la pieza de arte, o la relación entre el significado y el afecto, o la duración y la selección de ciertos acontecimientos, o cómo está relacionado con lo práctico y cómo no están tampoco relacionados o están haciendo una crítica a los modelos de representación, y por supuesto cómo generan ciertos acontecimientos alrededor de ellos. Algunas de las piezas a las que hago referencia aquí, pues es Minerva Cuevas, por supuesto ustedes la conocen, Roberto de la Torre, que está en las entrevistas que les dejé, esta Descarga en tres tiempos, y por supuesto también las piezas de Leonardo Barrera, entre muchas otras que ya no alcanzo a colocar aquí, pero que nos sirven como para decir, de la ironía podemos decir mucho más, eh, volteando a ver hacia atrás, pero volteando a ver también nuestra contemporaneidad y el uso que se hace de ello, ¿no? Porque también puede haber una falsa ironía que se hace, siempre es identificable porque se hace desde la jerarquía. Entonces, eh, bueno, pues eso es todo en este curso, y les agradezco mucho que dejen sus comentarios y gracias por la resistencia, compañeros.